Dios me los bendiga. Soy el pastor Jonathan Reina de Paramount en Español aquí en la ciudad de Amarillo. Ese es el primer curso, la primera clase de esta serie de enseñanzas de escuela bíblica, escuela dominical, donde vamos a tratar algunos temas que suelen ser algo controversiales, pero por eso tenemos que comenzar con este tema totalmente centrado en el Evangelio. Cuando tenemos una buena comprensión de lo que es el Evangelio, esto nos va a llevar a entender muchos otros temas que van a venir después. Así que le animamos a estar constantemente mirando y compartiendo este contenido, estos videos que vamos a tener aquí en nuestro canal de YouTube. Así que una vez más va a ser una serie de 12 enseñanzas y vamos a comenzar con esta pregunta tan esencial de ¿qué es el Evangelio? Y lo primero que tengo que decir es que, hermanos, no podemos estar pensando de que no es necesario hablar del Evangelio, que es algo tan sencillo que ya todos conocemos, que ya todos hemos escuchado, y preguntarnos, ¿pero para qué estar hablando nuevamente del Evangelio? Es algo que ya conocemos, tan sencillo, tan simple. Bueno, hermanos, el Evangelio es algo tan esencial y tan fundamental. El Evangelio lo necesitamos todos los días. Incluso el Evangelio debe de producir cosas buenas en nosotros como la humildad, como la obediencia, la disposición. Por lo tanto, ¿de qué serviría que nosotros nos preguntemos o digamos, yo no necesito eso, ¿para qué necesito el Evangelio? Y entonces al ver tu vida realmente no demuestra que tú has entendido el Evangelio. Así que quitémonos esa venda de los ojos y no pensemos que este tema no es importante. Es fundamental y seguirá siendo fundamental porque todos los días necesitamos el Evangelio. ¿Cómo respondemos a esta pregunta? ¿Qué es el Evangelio? En un sentido, por supuesto que eso es el Evangelio, la palabra de Dios, la palabra inspirada por Dios. En un sentido, nosotros sabemos que en el Nuevo Testamento hay 4 libros que nosotros los conocemos como los Evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los Evangelios, o el Evangelio mirado desde distintas perspectivas. O también pudiéramos decir que todo este libro de 66 libros que conforman todo este gran libro, la palabra de Dios, es el Evangelio. Y por supuesto que en ese sentido es correcto. Esto es el Evangelio, porque todo apunta a la persona de Jesucristo. Si nosotros decimos que nosotros queremos ser o somos una iglesia centrada en el Evangelio, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que nosotros somos una iglesia que predica todo el consejo de Dios y no solamente las cosas que nos convienen. Una vez más, si decimos somos una iglesia centrada en el Evangelio, entonces somos una iglesia que predica todo el consejo de Dios. Por supuesto que esto es el Evangelio, pero al mismo tiempo queremos definir de manera más específica qué es el Evangelio y por qué no comenzar con lo opuesto. Vamos a comenzar primeramente con qué no es el Evangelio, porque quizá muchos de nosotros ya venimos mal enseñados o ya venimos con algunas otras ideas preconcebidas porque estábamos en otros lugares y no nos habían enseñado claramente lo que es el Evangelio. Así que vamos a analizar primeramente en esta primera sección qué no es el Evangelio. Y hermanos, el Evangelio no es la promesa de una mejor vida. Varias cosas de las que vamos a estar listando aquí no necesariamente son malas, pueden ser cosas buenas, pero simplemente eso no es el Evangelio, porque cuando tú vas a la Biblia no te dice que el Evangelio sea la promesa de una mejor vida. Hay una persona, un señor, que enseña que el Evangelio es una mejor vida aquí y ahora y que eso se logra mediante una actitud positiva y declaraciones correctas. Enseña que el problema del ser humano no es el pecado. Él enseña abiertamente que el problema del ser humano no es la culpa delante de un Dios santo, sino que el problema tuyo y mío es tener una mentalidad negativa que bloquea las bendiciones. Así que una vez más, muchos enseñan que el Evangelio es una promesa de una mejor vida aquí y ahora. Y te tengo que decir que si la mejor vida para nosotros es aquí y ahora, somos los más desgraciados de este mundo.
Pero ¿cuántos saben que para el verdadero creyente esta no puede ser nuestra mejor vida? Nuestra mejor vida está en Cristo, en la eternidad con Cristo. Esto que estamos experimentando no se compara y humanamente no lo podemos ni siquiera comprender lo que viene para los hijos de Dios en el futuro cuando Él venga por nosotros. La eternidad con Cristo, esa es nuestra mejor vida. Por lo tanto, esto no puede ser el Evangelio. Ahora, cuando venimos a Cristo, de alguna manera te tiene que ir mejor, y digo de alguna manera. Piensa, por ejemplo, en un matrimonio donde ninguno de los dos es creyente. De pronto los dos se convierten a Cristo. Uno esperaría que le va a ir mejor. Puede ser, porque también hay matrimonios cristianos que están luchando, todos estamos luchando con diferentes áreas de nuestra vida y de nuestro matrimonio. Pero no se puede comparar a un matrimonio no cristiano. Un matrimonio no creyente, un matrimonio incrédulo, podrá tener cosas materiales, pero sabemos cuál es su destino sin Cristo, por lo tanto, no se puede comparar. Un matrimonio que ahora ya vino a Cristo, un matrimonio creyente, va a tener luchas, pero su gloria está en el cielo, espera ese momento cuando esté delante de su Redentor, así que estas luchas son normales, es parte de nuestra santificación. O piensa también en esto, ¿qué tal una pareja donde no han sido muy buenos con la crianza de los hijos, pero después se convierten a Cristo, que no se supone que les debe de ir un poco mejor? Ya van a aprender cómo criar a sus hijos en el Evangelio, van a utilizar la palabra de Dios para empezar a instruir a sus hijos, de alguna manera les tiene que ir mejor. Pero una vez más, nosotros no podemos ir con un incrédulo y decir el Evangelio es la promesa de una mejor vida, por la simple razón que la Biblia no nos enseña eso. El Evangelio tampoco es todos tus problemas terminarán. ¿Por qué? Porque la Biblia no nos enseña nada de esto. O te dicen un cristiano nunca debería de sufrir, pare de sufrir, ¿verdad? O un cristiano no debería de enfermarse. A un cristiano no debería de tener problemas, por lo tanto el Evangelio es que todos sus problemas terminarán. Falso. Quizá nosotros aprendemos a ver los problemas con otra perspectiva. El Evangelio tampoco es, si crees, prosperarás, que se promete mucho el día de hoy. Quizá puede ser verdad que cuando vienes a Cristo, quizá tú eres fiel con tus ofrendas y Él te puede prosperar, pues no es el objetivo de esta vida y tampoco eso es el Evangelio. El Evangelio tampoco es una vida más cómoda. Dile eso a alguien que se convirtió a Cristo y lo único que pasó fue que su familia de sangre empezó a poner barreras, obstáculos y ahora están totalmente en contra de su familiar, a pesar de que son familia de sangre. Pero cuando alguien vino a Cristo, muchos que quizá tienen hermanos de sangre católicos romanos, hubo una hostilidad, hubo una barrera, una separación. Así que no es que todos tus problemas se van a terminar, no es una vida más cómoda. Eso no es el Evangelio. Más bien es aprender a vivir para la gloria de Dios. Y vivir para la gloria de Dios muchas veces trae consigo sufrimiento, porque sufrimos por causa de Cristo y por causa del Evangelio. Sigamos avanzando. El Evangelio no es Dios te ama. ¿Quién de los que estamos aquí pudiera atreverse a negar que Dios es amor? Por supuesto que no negamos que Dios es amor. Dios es amor, es uno de sus atributos. Podemos ver el amor de Dios de distintos ángulos. Él es amor y hay un amor que se desprende sobre toda la tierra, porque la Escritura dice que el sol sale sobre los justos y sobre los injustos. Si hay campesinos que están necesitando la lluvia y la lluvia viene, no es que la lluvia nada más va a caer donde están los campesinos cristianos y donde están los inconversos, ahí no va a caer la lluvia, no. En un sentido, Él derrama de su gracia común para todos, su amor común para todos. Hablar del amor salvífico de Dios es distinto. Ahora, quizá puede haber una persona que se convierte a Cristo y es distinto, pero cuando el incrédulo escucha Dios te ama, él puede llegar a pensar, oh, entonces yo puedo seguir viviendo como se me dé la gana, o quizá lo que yo estaba haciendo no era tan malo como parece, y ese es un error, hermanos. La persona tiene que entender que es un pecador, que está separado de la gloria de Dios y que necesita arrepentimiento, negarse a sí mismo, para entonces venir a ser un hijo
de Dios. Así que el Evangelio no es Dios te ama, aunque sabemos que Dios es amor. El Evangelio no es el cielo es un lugar para ti. Este tipo de frases no son lo que el pecador necesita escuchar, porque la Escritura nos enseña que la ira de Dios está sobre los pecadores, porque Él es tan justo, tan recto, tan santo, que no puede estar cerca de los pecadores. Ni esta ni la que sigue, de que el infierno no es un lugar para ti. Por supuesto que una persona que se convierte a Cristo de verdad, de manera genuina, tiene el cielo asegurado, pero no es lo que el pecador necesita escuchar. El Evangelio no es superación personal, porque el Evangelio no está centrado en el hombre, aunque el ser humano es afectado por el pecado, pero nosotros debemos entender, el Evangelio no es algo antropológico, sino es totalmente cristocéntrico. Todo debe de apuntar a la persona de Jesucristo. Así que una vez más, antes de ver qué es el Evangelio, tenemos que estar claros con lo que no es el Evangelio. El Evangelio no es la promesa de una mejor vida. El Evangelio no es si crees en Dios tus problemas terminarán, no debes de sufrir. Si crees en Dios vas a prosperar. No es prometerle a personas una mejor vida. No es Dios te ama, no es el cielo es un lugar para ti o el infierno no es para ti. Tampoco es una superación personal. Así que mirando esto primeramente, ahora sí llegamos a la pregunta, entonces, ¿qué es el Evangelio? Bueno, vamos a analizar dos palabras y la primera palabra es Besorá. Evangelio viene de la palabra hebrea Besorá, que significa buena noticia o buen anuncio. Todos en algún momento hemos dado un anuncio importante, una noticia importante. Nosotros cuando escuchamos la palabra Evangelio, instantáneamente la asociamos con Cristo y eso es correcto. Para nosotros Cristo es la buena noticia, pero esa era una palabra que ya era usada en el Antiguo Testamento. Besorá, esta palabra hebrea, era una palabra que se utilizaba para anunciar hechos concretos. Por ejemplo, una victoria en batalla, la llegada de un rey o la salvación de un pueblo, la derrota de un enemigo y fundamentalmente para comunicar noticias de victoria. Incluso en el mundo grecorromano era una palabra evangelio, una palabra muy utilizada para dar este tipo de anuncios. Hay un ejército que venció al otro ejército y el ejército vencedor es el que regresaba a su nación publicando, hey, nosotros hemos vencido. Así que era un anuncio que afectaba a toda la comunidad, era un anuncio importante. Así que piénsalo de esa manera, un anuncio importante. A veces no necesariamente sonaba a algo positivo, quizás sonaba a algo negativo, pero sigue siendo un anuncio importante. Antes de ser usada en un contexto teológico, esta palabra, repito, ya está siendo usada para dar un anuncio importante. Así que yo quisiera darte algunos ejemplos de cómo se utilizó esta palabra Besorá antes de darle un color teológico. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos a 1 Samuel 4:17 y este texto dice: y el mensajero respondió diciendo, esa es la palabra mensajero, que da la idea de comunicar una noticia. Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos y el arca de Dios había sido tomada. Esta es una noticia trágica, no suena a algo bueno. Pero es una noticia importante y trágica porque Israel había sido derrotado y el arca había sido tomada. Y es una noticia, repito, que está anunciando algo o grave o malo, negativo, pero sigue siendo algo importante. Ahora quiero que vayamos a 2 de Samuel 18:31 y dice, luego vino el etíope y dijo, reciba buenas, mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. Hay una persona que está viniendo con el rey David y le está dando un anuncio. ¿Cuál es este anuncio? ¿Qué dice el texto? Que hoy Jehová ha defendido tu causa, David, ¿de quiénes? De la mano de todos los que se habían levantado contra ti. Este etíope le está diciendo al rey David que ahora Dios ha hecho justicia con el rey, ha hecho justicia con David contra todos sus enemigos. Pero hermanos, esta es una buena noticia en el sentido, en el contexto, en el plano político y personal del rey.
O sea que todavía esta palabra no está siendo utilizada en un sentido que apunte de manera explícita al Mesías prometido. Es una buena noticia, pero está más que nada abarcando en el plano político y la persona del rey David. Qué bueno que Dios ha hecho justicia contra mis enemigos y me ha salvado de mis enemigos. Ahí está la palabra Besorá, un anuncio. Si vamos ahora a Isaías 40, versículo 9, cada vez nos vamos acercando, hermanos, a un sentido que apunta de manera más clara y directa al Mesías. Pero dice Isaías 49, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro, aquí está su Dios. Lo que estaba leyendo otra versión. Una vez más, Isaías 49, súbete sobre un monte alto, oh Sión. Aquí podemos ver la frase buenas nuevas, se repite buenas nuevas, no temas, dile a las ciudades de Judá. ¿Y cuál es la noticia? Aquí está tu Dios. Sión está siendo llamada a anunciar las buenas nuevas, un anuncio impactante, un anuncio importante. Todavía, hermanos, en este versículo, todavía el sentido directo no está explícitamente apuntando a Cristo, sino que es un versículo que les está hablando del consuelo del exilio. Habían padecido el exilio y se les está prometiendo consuelo, y por eso dice, aquí está tu Dios, que viene para rescatarte de algo en específico que humanamente ellos estaban experimentando. Así que una vez más, no es Cristo todavía de manera explícita, pero ya no solo es un sentido militar, sino que Dios ya los está salvando del exilio. Espero que me esté siguiendo. Estamos viendo ejemplos de la palabra Besorá, donde todavía no es usada en un sentido muy teológico, pero por lo menos ya dice, aquí está tu Dios que viene a salvarte. Ya está poco a poco apuntando a ese sentido teológico y apuntando a la persona de Jesucristo. La palabra Besorá adquirió un sentido teológico en Isaías, donde el anuncio de la llegada del Mesías se designa como nuevas buenas o buenas nuevas. En otras palabras, en este versículo que vamos a ver ahora, hermanos, se va a designar al Mesías como la buena noticia. Dice Isaías 52:7, cuán hermosos son los montes de los pies. Nos suena conocido ese pasaje en Romanos. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión, tu Dios reina. Aquí estamos viendo ahora ya un color que está apuntando hacia la persona de Jesucristo. Vemos la palabra buenas nuevas, pero dice también anuncia la paz. Cristo es nuestra paz que nos reconcilió con Dios. Ahora se menciona buenas nuevas de gozo. Quizás se nos viene a la mente aquel ángel que le dijo a los pastores, les traigo buenas de gran gozo. Es un anuncio de mucho gozo que supera a todos los anuncios. Seguramente muchos hemos leído el periódico o leemos los anuncios en las redes sociales. Hay muchos anuncios importantes que afectan a toda una comunidad, a una generación, pero ningún anuncio tan importante como este que nos llenan de gozo. Tu Dios reina. Así que una vez más la palabra comienza a tomar un sentido de proclamación del reinado salvador de Dios en la persona de Jesucristo. Lo que hemos visto hasta ahora, hermanos, es ejemplos de la palabra Besorá, que significa un buen anuncio, un anuncio importante, una palabra que ya era utilizada antes del cristianismo o antes de apuntar directamente a Cristo. Y cuando el Antiguo Testamento fue traducido al griego, sabemos que se llama la Septuaginta, esta palabra Besorá se tradujo como Evangelion, de donde viene nuestra palabra en español evangelio. Creo que todos saben, ¿verdad? Evangelion, eu significa buen, angelon significa mensaje, angelo nos suena mucho a ángel, un ángel es un mensajero, así que una vez más, eu es buen
y Ángelo es mensaje, un buen mensaje, un buen anuncio, una buena noticia. Así que podemos ahora aplicar esta palabra a Cristo, porque esta palabra, sea besorá, sea evangelio o evangelio en español, alcanza su clímax en la persona de Jesucristo. Su vida, su muerte y su resurrección son el anuncio de nuestra redención. Hay un texto base que resume lo que es el evangelio. Y digo base porque tenemos que comprender muchas cosas todavía, pero por lo menos tenemos un versículo que es base, que tenemos que tener muy en claro, que es 1 Corintios 15, del 3 al 4. Cuando Pablo, escribiéndoles a los de Corinto, les dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Por eso nosotros no podemos aceptar que el evangelio sea Dios te va a prosperar o la promesa de una mejor vida, porque cuando tú vas a la escritura para buscar lo que significa el evangelio no te encuentras con eso. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Todo tiene que ver con Cristo, la segunda persona de la Trinidad, y su obra de redención. Ese es el evangelio. El mismo Pablo le escribió a los Gálatas en el capítulo 1 un pasaje muy conocido, Gálatas 1, 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y él mismo aclara, no que hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y claro, no creemos si un ángel del cielo va a venir a traernos un mensaje diferente. Pablo está utilizando esta hipérbole, ese tipo de lenguaje exagerado para llegar a un punto muy importante y clave, que si alguien predicara otra cosa sea anatema. ¿Y qué significa anatema? Sabemos que significa sea maldito, y el mismo Pablo sigue diciendo, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hay un pasaje, hermanos, importantísimo. Quisiera que todos miráramos. Cuando alguien te pregunte qué es entonces el evangelio, yo sé que dijimos el pasaje de 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, pero cada vez que alguien te pregunte qué es el evangelio, quisiera que comprendiéramos 2 Corintios 5, 21, porque esto resume de manera tan profunda y especial lo que es el evangelio. En otras palabras, podemos decir que el evangelio es 2 Corintios 5, 21. Y el texto tan conocido dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este texto, hermanos, ya está dividido en 3 secciones que quisiera que analizáramos ahora para seguir comprendiendo qué es el evangelio. Y la primera sección es, al que no conoció pecado. La segunda frase que vamos a estudiar es, por nosotros lo hizo pecado. Y la tercera frase que vamos a estudiar es, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que sección número 1, al que no conoció pecado. En sus notas tienen algunos versos como Hebreos 4:15, Primera de Pedro 2:22, Primera de Juan 3:5, Hebreos 7:26, que usted puede estudiar en su casa por cuestión del tiempo, pero sabemos que Jesucristo es un ser perfecto que no cometió pecado. ¿Habrá algún ser humano en todo el planeta Tierra que no peque? Que pudiéramos atribuirle esta frase al que no conoció pecado. ¿Habrá un ser humano en todo el planeta Tierra que no peque? Por supuesto que no. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que somos pecadores. ¿Y qué merecemos? La ira de Dios. Ahí tienes pasajes como Juan 3:36, Salmo 7:11, Colosenses 3:5 y 6. Somos pecadores, merecemos la ira de Dios. La paga del pecado es la muerte, como dice Romanos 6:23 también. Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, esa morirá. Nosotros no estábamos bien con Dios, estábamos en enemistad con Dios. Por eso, antes de leer este versículo, si tú lees la última frase de 2 Corintios 5, pero el versículo 20, el anterior,
termina diciendo reconciliados con Dios. Es lo que nosotros debemos de hacer. Tenemos que reconciliarnos con Dios y el Espíritu Santo hace su obra de convencernos de pecado. Los incrédulos, dice la Escritura en el libro de Juan, que la ira de Dios está sobre los que no creen. Así que nosotros somos pecadores. Por lo tanto, ¿a quién se le puede atribuir esta frase de al que no conoció pecado? ¿A quién? Solamente a Cristo. El único ser perfecto, el Hijo de Dios, exaltado hasta lo sumo, que descendió a la tierra y fue concebido por una virgen pero sin pecado. Cristo es el Cordero de Dios, el Cordero perfecto. Cristo es el Cordero sin mancha. En segundo lugar, podemos ver la otra frase de 2 Corintios 5:21 que dice, por nosotros lo hizo pecado. Primero dice, al que no conoció pecado, que se refiere a Cristo, por nosotros lo hizo pecado. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Se confundió la Biblia? ¿Es una mala traducción? Resulta que al final Cristo sí pecó, porque dice claramente, por nosotros lo hizo pecado. Lo que el texto está diciendo es que Jesús fue a la cruz tenido en cuenta como si Él hubiera sido el pecador. Cristo fue a la cruz tenido en cuenta como si Él hubiera sido el pecador. Jesucristo tomó nuestro lugar. Jesucristo fue hecho expiación por nosotros. Y por lo tanto, hermanos, en esa frasecita que estamos estudiando, por nosotros lo hizo pecado, no podemos evitar hablar acerca de la doctrina de la expiación. La doctrina de la expiación. ¿Qué es esto de la expiación? Y por cuestión del tiempo lo estamos resumiendo. Pero la expiación significa quitar la culpa del pecado mediante un sacrificio sustituto. Y puede haber diferentes maneras de verlo, diferentes explicaciones, pero simplificándolo, significa quitar la culpa del pecado mediante un sacrificio sustituto. Cristo tomó el lugar del pecador en la cruz, el justo por los injustos, el inocente por los culpables, como dice 1 de Pedro 3:18. Lo leo brevemente, 1 de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Así que una vez más, la doctrina de la expiación se refiere a Cristo como sustituto, donde Él, siendo el inocente, siendo el perfecto, tomó voluntariamente nuestro lugar y sufrió el castigo por nuestros pecados y de esa manera nos reconcilió con Dios. Así que es casi imposible evitar hablar acerca de la expiación cuando estamos estudiando 2 Corintios 5:21, donde estamos viendo ese intercambio donde Él tomó nuestro lugar. Abundando un poquito más en el tema de qué es la expiación. La expiación responde a la pregunta, ¿cómo puede ser que cómo puede un Dios santo perdonar a pecadores reales sin dejar de ser justo? La respuesta es que Dios mismo proveyó el medio por el cual el pecado es tratado, la culpa es removida y la relación es restaurada. ¿Y quién es ese medio? El medio es Cristo mismo. Se nos ha proveído un sustituto para que tome nuestro lugar. Creo que eso ya lo mencioné, que es la doctrina de la expiación, quitar la culpa del pecado mediante un sacrificio sustituto. Tiene que ver con uno tomando el lugar del otro, es decir, Cristo tomando nuestro lugar. Hay un pasaje que es Levítico 17:11. Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne está en la sangre o en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Es lo que se hacía en el tiempo del Antiguo Testamento, donde se hacía todo tipo de sacrificios también, tomando el lugar de manera figurada de los pecadores. Este versículo que hemos leído, no sé si se alcanza a ver la letra, pero dice, porque la vida de la carne está en la sangre. Tú le quitas toda la sangre a una persona y deja de vivir. Cristo derramó toda su sangre, en un sentido está dando su vida por nuestros pecados en la cruz. Cuando somos nosotros los que deberíamos estar en la cruz,
Cristo derrama toda su sangre, en otras palabras, está dando su vida por los pecadores. Una vez más, al que no conoció pecado, Cristo, por nosotros lo hizo pecado, es decir, Cristo fue tenido en cuenta como si fuera el pecador. ¿Y cuál es el resultado de esto? Hay un resultado, el pasaje nos lleva a esto, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa esto de que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él? Isaías, hermanos, dice que nuestra justicia es como trapos de inmundicia. Jesucristo en una ocasión le dijo a sus discípulos, si su justicia no fuera mayor que la de los fariseos, es como estar perdido. Les estaba tirando, ¿verdad? Jesús a los fariseos que se jactaban de sus obras en realidad estaban tan perdidos. No se trata de una justicia nuestra. Nuestra justicia está manchada. Nuestra justicia es como trapos de inmundicia. Nosotros no podemos pararnos delante de un Dios 3 veces santo y ser aceptables, al menos que la justicia de Cristo sea imputada en nosotros. Fue John MacArthur el que lo ilustra o lo explica de una manera tan sencilla para poder entender qué significa esto de para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Repito, ese es el resultado. Primera parte, al que no conoció pecado. Segunda parte, por nosotros lo hizo pecado. Y este es el resultado, que John MacArthur lo explica de esta manera. Y él dice, de la misma manera que Dios, el Padre, trató a su Hijo como si fuera un pecador como nosotros, ahora a nosotros nos está tratando como si fuéramos tan justos como su Hijo. Y creo que esta frase resume y explica de manera tan clara lo que estamos estudiando, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Una vez más, nuestra justicia no nos alcanza para estar delante del Dios 3 veces santo. Por eso tenía que haber un sustituto, un cambio. Alguien tenía que haber tomado nuestro lugar. De la misma manera que Dios, el Padre, trató a su Hijo como si fuera un pecador como nosotros, por cuanto todos pecamos, ahora a nosotros nos está tratando como si fuéramos tan justos como su Hijo. Es en Cristo que nosotros somos declarados justos. Seguimos pecando en esta naturaleza pecaminosa, pero ahora somos declarados justos por la persona de Jesucristo, y por lo tanto Dios el Padre nos mira a través del lente de su Hijo amado Jesucristo. Lo que hemos visto hasta ahora, hermanos, es la primera sección, ¿qué no es el Evangelio? Dijimos que el Evangelio no es la promesa de una mejor vida. El Evangelio no es tus problemas terminarán, vas a prosperar. ¿Qué hemos visto hasta ahora, hermanos? En la primera sección miramos qué no es el Evangelio. El Evangelio no es la promesa de una mejor vida. El Evangelio no es tus problemas terminarán, vas a prosperar, una vida más cómoda, etcétera, etcétera, etcétera. Después miramos lo que es el Evangelio y nos fuimos a la palabra besorá hebrea, que significa un buen anuncio, una buena noticia, una palabra que era utilizada antes del cristianismo para anunciar algo importante que afectaba a generaciones o una comunidad, y poco a poco esa palabra se fue enfocando ahora a la buena noticia de Jesucristo, el Mesías prometido, una palabra que después fue traducida a la Septuaginta como Evangelion, y después de ahí viene la palabra en español Evangelio. Estudiamos 1 Corintios 15, 3 al 4, estudiamos también 2 Corintios 5, 21, es un texto importantísimo para poder entender el verdadero Evangelio. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Hasta ahí hemos respondido entonces, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Muy bien, hermanos. A pesar de que esa es la primera clase de qué es el Evangelio, quise hacer una última sesión dentro de la misma primera clase o primer curso de esta serie, que se llama ¿qué produce el Evangelio en nosotros? Quise terminar con esto, hermanos, porque no se trata de memorizar una definición de lo que es el Evangelio. Eso no es lo que estamos tratando de hacer, ¿verdad? Que no se trata nada más de memorizar teoría. ¿De qué serviría eso? Tú miras que una persona está experimentando el Evangelio. Tú miras que una persona está viviendo el Evangelio.
lo puede compartir con otros. Tú puedes ver una familia saludable, puedes ver cómo reacciona ante las adversidades, cómo reacciona ante los problemas, cuáles son sus sentir, sus pensamientos. Absolutamente todo lo que gira alrededor de la persona es afectado por el Evangelio. Por eso es importantísimo tener una mejor comprensión del Evangelio. Repito, no solamente memorizar una definición de lo que es el Evangelio, sino comprender el Evangelio. Porque el verdadero Evangelio debe de producir cosas saludables. El verdadero Evangelio va a producir vidas piadosas. El verdadero Evangelio va a producir un cambio de conducta en las personas. Así que, ¿qué produce el Evangelio en nosotros? Y yo me di la tarea de utilizar Efesios como un ejemplo, porque lo puedes ver en diferentes pasajes, pero vamos a resumirlo en Efesios. Efesios tiene 6 capítulos y está de manera muy estructurada. Los primeros 3 capítulos Pablo nos está lanzando la doctrina, habla de nuestro llamado y él habla de lo que Dios ha hecho por nosotros. Tú puedes ver eso en Efesios capítulo 1, todas las bendiciones celestiales que tenemos a través de Jesucristo. Él es nuestro Redentor, Él nos adoptó, nos selló con su Santo Espíritu y la promesa. Así que en los primeros 3 capítulos ves toda la doctrina, la gracia que nos ha alcanzado a nosotros, de donde fuimos rescatados. Pero en la segunda sección, hermanos, los capítulos 4 al 6 de Efesios, tú estás viendo lo que el Evangelio produce. Una vez más, la primera sección de Efesios es el contenido, la segunda sección de Efesios es lo que ésta produce, un cambio de conducta. Por eso Pablo, en el versículo 1 del capítulo 4, Efesios 4:1 dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y empieza a darnos ahora una ola de instrucciones de lo que se espera que un verdadero convertido que ha experimentado el Evangelio debe de salir de él, debe de brotar de él. Una vez más, el verdadero Evangelio debe de producir algo. ¿Qué es lo que el Evangelio produce en nosotros? De manera muy resumida, en el capítulo 4 vemos unidad en el cuerpo de Cristo. En el capítulo 5 vemos vidas transformadas y relaciones sanas. Efesios 5 ha sido un capítulo que utilizamos mucho para hablar acerca de la familia, el matrimonio, los padres, los hijos. Así que ese capítulo podemos experimentar eso, lo que está produciendo el Evangelio de los primeros 3 capítulos en nosotros. Vidas transformadas y relaciones sanas. Y en Efesios capítulo 6, fortaleza y victoria espiritual. Seguramente te recuerdas que en Efesios capítulo 6 se nos habla acerca de la armadura de Dios. Pero viéndolo un poquito más de cerca con una lupa, y digo con lupa pero al mismo tiempo de manera concisa porque es resumido ya por cuestión del tiempo también. ¿Qué es lo que produce el Evangelio en nosotros? Solamente estoy utilizando Efesios como un ejemplo, pero tú puedes leer otros pasajes o simplemente meditar y analizar qué es lo que debería de producir el Evangelio en nosotros. El Evangelio genera un solo cuerpo, un solo Señor, un solo bautismo y una sola fe. ¿Por qué? Es lo que el texto nos está diciendo. Dice también que produce diversidad de dones para edificación mutua. Aquí podemos ver la unidad. Eso es lo hermoso de la iglesia, hermanos. Somos diferentes personalidades, diferentes backgrounds de los que hemos llegado. Pero Dios nos ha regalado dones en su soberanía. Y nos ha dado dones para su gloria, pero es también para la edificación de la comunidad de la iglesia. Así que la vida cristiana no es individualista. Produce madurez y evita divisiones. Produce madurez que evita divisiones. También el Evangelio produce transformación moral y ética. Por un lado, el Evangelio nos va a sacar de la antigua manera de vivir y también nos va a traer a esta nueva manera de vivir. No podemos vivir igual que el mundo, no podemos vivir como estábamos antes, tiene que haber una transformación, se tiene que mirar esa transformación, frutos dignos de arrepentimiento. Promueve una nueva manera de vivir caracterizada por la honestidad, la pureza, el amor, el perdón, la humildad y la gratitud. Produce obediencia y servicio reflejando la gracia recibida. De la gracia que nosotros hemos recibido,
Ahora nosotros damos de esa gracia a los demás, nos servimos en comunidad. Una vez más, produce obediencia y servicio reflejando esa gracia que nosotros hemos recibido. Como lo mencioné, hermanos, en el capítulo 5 de Efesios, es un pasaje tan conocido que hemos utilizado para hablar acerca de las familias sanas, familias saludables y cómo el matrimonio es un reflejo de la unión de Cristo con la iglesia. Así que el Evangelio produce en nosotros matrimonios, familias y trabajos saludables. Y alguien puede pensar, familias saludables, pero parece que desde que vinimos a Cristo hemos encontrado más problemas. Un matrimonio cristiano va a tener luchas, aflicciones, va aprendiendo a lidiar con situaciones a lo largo de la vida, está trabajando en su santificación. Pero un matrimonio que no es cristiano, tú no puedes compararte con un matrimonio incrédulo. En un matrimonio incrédulo, como lo mencionamos, puede tener todas las cosas materiales del mundo, pero tú sabes cuál es su destino final. Tú sabes cuál es el destino de las personas sin Cristo, por lo tanto no hay comparación. Si tú eres un verdadero matrimonio creyente, tú estás en Cristo, tú eres libre en Cristo, aprendes a mirar la vida con otra perspectiva, a responder de manera diferente ante las adversidades dentro del mismo matrimonio para la gloria de Dios. Así que el Evangelio sí produce matrimonios, familias, incluso trabajos saludables, produce relaciones donde el amor, el respeto y servicio mutuo reemplaza la opresión o la búsqueda del beneficio propio. Por eso tenemos muchos problemas o teníamos más problemas cuando no éramos cristianos y vinimos al matrimonio, porque cada uno venía igualito. Cada uno venía pensando, a ver, ¿qué tú me vas a dar para suplirme? Y la otra persona lo mismo, a ver, ¿tú qué me vas a dar? Y ya empezamos mal. En lugar de venir con la mentalidad de yo te voy a dar a ti, yo te voy a dar a ti, juntos nos ayudamos, mi tarea es que mi esposo se parezca más a Cristo, y la esposa dice, mi tarea es que mi esposo se parezca a Cristo, y vamos buscando juntos someternos al Señor. También, dentro de ese mismo tema de las relaciones interpersonales, el Evangelio penetra en lo cotidiano y cambia cómo nos tratamos unos a otros. Se debe de ver en el contexto del matrimonio, en el contexto de la iglesia local. Nos debe de llevar a pedir perdón sincero porque buscamos la gloria de Dios y el beneficio de los demás, el beneficio de nuestra gente. Y por último, les repito, hermanos, que estamos viendo una última sección de lo que produce el Evangelio en nosotros. Es importante esto. Produce unidad en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, produce transformación moral y ética, produce relaciones interpersonales redimidas, se mira en el contexto de la familia, el trabajo, pero también produce firmeza frente a la oposición espiritual. Eso lo produce el Evangelio. Produce preparación para la lucha espiritual. Estamos en una batalla espiritual y nos capacita para eso. Por eso se habla de la armadura de Dios. Produce verdad, produce justicia, fe, salvación a través también de la palabra misma de Dios. Nos capacita para resistir la tentación, para resistir el mal. Nos da confianza en la palabra y en la oración, y de manera tan resumida, todo lo que hemos visto, a fin de cuentas, el Evangelio nos capacita para nuestra santificación. Nosotros ya fuimos justificados, pero volvemos a repetir algo que constantemente lo decimos, iglesia. Nosotros necesitamos el Evangelio todos los días. Solemos pensar en el Evangelio en aquel día cuando fuimos transformados y justificados, pero el Evangelio lo seguimos necesitando todos los días de nuestra vida, porque el Evangelio nos va capacitando para nuestra santificación hasta que Cristo venga y nuestros cuerpos sean glorificados. Ya voy a terminar. Lo que Dios hizo por nosotros en Cristo no es solo doctrina para admirar, para meditar, para memorizar, estudiar, sino que transforma la manera en que vivimos, la manera en la que pensamos y nos relacionamos. Por eso digo, el Evangelio se tiene que ver en el día a día, en cómo reaccionamos, cómo respondemos, cómo nos tratamos unos a otros. El Evangelio, en definitiva, nos va haciendo cada día más como Cristo. Espero que esta primera clase, esta primera sesión haya sido de bendición para nuestras vidas con este tema de lo que es el Evangelio y lo que produce el Evangelio en nosotros. En el segundo curso, clase número 2, vamos a ver lo que es el evangelismo y la
conversión genuina, la conversión genuina. Así que es muy importante y están muy entrelazados y muy conectados estos temas. Nos vemos en la clase número 2. Que Dios me los bendiga.